amigos, lamento decirles que el que entra ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio, seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio, seguimos en línea. Que nadie puede entender. La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de la www.2aradiaradio.es.tl y a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Quiero pedirles, como cada martes, que nos ayuden a compartir el programa y recordarles que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de Criaturas Nocturnas y Escuela de Magia Antigua. Y también quiero hacerles una invitación a que se unan al Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook dedicado a la magia y a temas esotéricos, entre otras cosas. Pero si ustedes son quienes han pasado por un suceso paranormal y quieren ser parte de este programa y contarnos su historia, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo, o bien directamente con el maestro Rob Gray. Además, si quieren escucharse en la radio y quieren hacer una pregunta o bien mandarnos un saludo vía audio, ya lo pueden hacer por WhatsApp al más 52 33 14 86 51 24. Y dicho esto, le damos la bienvenida al sorprendente maestro Rob Gray, que como cada martes nos comparte una maravillosa historia. Adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Luna, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en otro episodio más de La Hora del Miedo. Así es, y les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Y bueno, aprovechando que ya regresamos nuevamente con los programas en vivo, hoy tenemos una historia que está llena de misterio. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que si se nos pierde algún objeto es culpa de los duendes, o bien que los duendes nos pueden llegar a hacer tales maldades que nos pueden llegar a dañar? Todo esto y más nos lo va a contar esta noche el maestro Rob. Adelante, maestro, con la historia de esta noche. Muchas gracias, Lunita. Efectivamente, existimos muchas personas que podemos creer en fantasmas, en sucesos paranormales, pero muy pocas personas creemos en estos seres elementales, que inclusive podemos encontrar figurillas, ya sea de duendes, de trolls, de elfos, en cualquier lugar donde puedan encontrarlas. Llegado un momento, más o menos a entrada de los años 2000, 2002 más o menos, que estas figurillas empezaron a ser demasiado populares entre la gente, ya que empezaban a decir que con algún tipo de ofrendas se les ponía vino, se les ponía comida, con una oración especial que le daba la persona que le vendía aquella figurilla a aquellas personas, podían activar algo en estas figurillas que simple y sencillamente
hacían que se movieran objetos, pero también decían que eran específicamente para algo. La primera historia cuenta de una mujer que iba paseando por lo que se le llaman los tianguis, estos lugares de mercado sobre ruedas, y ahí encontró una persona que vendía este tipo de figurillas. Entonces, esta persona que las había visto y les habían dicho que realmente funcionaban para lo que pensaban o para lo que decían, eran lo que hacían para ellas, pero se le hizo muy interesante por la manera en la que estaba tallada, la manera en la que tenía una pose muy bonita, y decidió guardarla. Esta figura le decían que era para la buena fortuna, y le dieron la oración para poder activarla, junto con las instrucciones de cuidado de aquellas figuras, ya que siempre venían con instrucciones, ya sea que tenías que ponerles agua, tenías que ponerles tequila, tenías que ponerles cierto tipo de comida, fruta, cosas así. Así que ella decidió sencillamente nada más agarrarla como un objeto de adorno. El tiempo pasó y empezó a caer en una mala racha donde ya le faltaba el dinero, ya le faltaba inclusive la salud, y un día recordó aquella figurilla y aquella oración para poderla activar. Sin embargo, creía que eso era todo una mentira. Un día agarró y de tanta desesperación de que ya no tenía trabajo, ya no tenía dinero, estaba a punto de no poder pagar la renta para poder vivir, decidió utilizarlo como un último recurso. Así que esta mujer empezó a decir la oración, a ponerle un lugar en una repisa solamente para esta figurita, y decidió intentar que esta figura pudiera ayudarle con la buena fortuna. Así que hizo completamente el ritual con las instrucciones que le dieron y se fue a dormir. Comenta que esa noche empezó a escuchar como si tuviera un animalito, más o menos como un ratón, corriendo por todo el departamento. Se le hizo extraño porque no era un lugar donde pudieran entrar los animales. Aparte, su departamento estaba en el último piso. Era casi imposible que un ratón o una rata se pudiera meter. Probablemente un gato de algún vecino o algo similar. Pasaron los días y su trabajo empezó a prosperar un poco. Así que empezó a creer un poquito sobre aquella figurilla que le empezaba a dar la buena fortuna. Sin embargo, aún estaba un poquito incrédula porque no sabía si realmente era eso o por el esfuerzo de su trabajo. Un día escuchó precisamente aquella ruidito de patitas corriendo por todo su departamento y pensó que había regresado aquel animalillo. Sin embargo, su puerta se abrió y empezó a escuchar aquellos sonidos adentro de su cuarto. Quiso hacerse la dormida para que no pudiera ver realmente si era un animalito o era aquella figura que estaba corriendo alrededor de su casa. Y una voz comenta que, como si estuviera en su oído, le dijo: "Te tengo un trato". Ella, de miedo, salió del departamento y no quiso entrar durante toda la noche. Le habló a una de sus amigas para que la pudiera acompañar o para que pudiera quedarse con ella. Así que, cuando su amiga llegó, se fueron a su departamento y le comentó lo que había pasado. Al día siguiente, su amiga le dijo que le iba a ayudar con esto que había pasado y llevó a una persona que comenta que tenía un aspecto como si fuera un wicano. Y esta persona se metió a su departamento, dice que prendió algunos inciensos o algunas cosas similares, ya que ella no quiso entrar. Pasadas 2 horas, esta mujer vio cómo se abría su puerta y aquella persona salía de su casa. Y le dijo que efectivamente aquella figurita que había activado tenía un trato para ella, que le iba a dar toda la buena fortuna que ella quisiera, pero
con una condición, que cambiara de casa a una casa más grande, que tuviera inclusive un jardín y que ahí le hiciera una vivienda a esa estatuilla. La mujer incrédula nada más dijo aceptar aquel trato y su vida cambió. Dice que ella empezó a recibir más clientes, empezó a prosperar en su negocio y esto hizo que realmente ella tuviera la necesidad de comprarse aquella casa que le había dicho aquella figurilla. Pasados los años, aquella figurilla se movía por todos lados de aquella casa y como cumplió el trato, siempre tuvo buena fortuna. Sin embargo, un día se le perdió aquella figura y la fortuna se le terminó para siempre. No sabe si realmente alguien le robó aquella figura o simple y sencillamente se fue porque ya no quiso estar con ella. Sin embargo, después de todo lo que había pasado con aquella figura, resultó ser que esta mujer empezó a creer un poquito más en estos seres elementales, Luna. Pues bueno, ahí tenemos la primer parte de estas maravillosas historias que nos cuenta el maestro Rob. Y ya en ocasiones anteriores habíamos hablado un poquito sobre estas criaturas, estos duendes, trolls y diversos tipos de imágenes. Pero en esta ocasión, ¿estamos hablando exclusivamente de los duendes, maestro? ¿O bien se relaciona con todo tipo de seres elementales correspondientes a los trolls, a los duendes y a este tipo de personajes? Realmente esto primero nos lleva a que en algún momento tuvieron una fama bastante grande aquellas figuras de duendes, de trolls, de elfos. Podíamos ver a todos los niños de secundaria, de preparatoria, con una de estas figurillas. Sin embargo, también existieron personas que nada más los activaron porque querían ver si esto funcionaba o no. Y la incredulidad de la gente hacía que no cumplieran con su parte del trato y tuvieran algún tipo de accidente, tuvieran algún tipo de mala racha o mala suerte. Inclusive podíamos ver elfos, aquellas figuritas chistosas que decían que eran elfos, que empezaban a salirle protuberancias en la cabeza, empezaban a tener una expresión de maldad en su cara, básicamente de plástico, de madera, cosa que era básicamente imposible. Y sin embargo, estas personas empezaron a dejarlas por las cosas que les hacían. Muchos decían que los llegaban a morder, los llegaban a rasguñar, los llegaron a espantar, como aquella mujer que se espantó porque aquel duende tenía el trato para ella y ella vivía sola, así que básicamente pues fue un espanto muy grande al escuchar una voz que te está hablando en tu propio cuarto, y creían que todo esto no existía o realmente era una manera de juego, y se llevaron unas muy malas experiencias, Luna. Así es, yo recuerdo que ya habíamos hablado sobre este tema y les conté una historia personal en donde desafortunadamente uno de mis compañeros de escuela pasó por un trauma, por así decirlo, por un suceso tan desagradable con una de estas figurillas, con un troll para ser específica, y desgraciadamente el chico quedó tan mal de la cabeza que fue internado en un instituto pues para tratarlo ya mentalmente. Pero hay que aclarar que no todas las personas pueden o no todas las figurillas se activan de la misma manera, porque muchas veces lo llegan a hacer por juego, por, como lo menciona usted, por incredulidad, y sin embargo las figuras toman tal fuerza que se rebelan en contra de nosotros. Pero también está el caso en el cual ellos nos pueden ayudar, digamos que a concedernos favores o deseos. Todo tiene que ver
con la energía que le impregnemos, ¿cierto, maestro? Maestro Rob. Efectivamente, Luna. Sí, depende mucho no solo de la oración que nos den, porque muchos nos daban un papelito donde ahí tenía una oración para poder activarlo. Dependía mucho también de que tú cumplieras con las normas de cuidado de aquella figura o también de la energía que tú le dieras. Si tú creías en esto y aparte tú lo cuidabas muy bien, a la gente le iba bastante bien. Pero si tú nada más lo hacías por juego o por a ver qué pasaba, la gente empezaba a contar que esas cosas eran malas a tal grado que llegaron a prohibir la venta de estas figuras, Luna. Sí, de hecho yo recuerdo en los 90 aproximadamente se vendían o incluso hasta te regalaban mucho unas figurillas de unos muñequitos pues que estaban sin ropa, con el cabello de colores, paradito, y muchas veces recuerdo, de hecho yo tenía una pequeña colección donde algunos de ellos tenían los ojos no de plástico, sino que más bien tenían como ojitos de vidrio. Y sí, graciosamente no necesité de activarlos, pero muchas veces llegué a notar que estaban fuera de su lugar. Ahora bien, yo en lo personal jamás les dejé ni agua, ni dulces, ni les pedí absolutamente nada. Simplemente a mí me gustaban mucho esas figurillas. Sin embargo, sí he escuchado muchas historias de personas que los han tenido y han querido jugar con ellos. Sobre todo, he escuchado mucho el hecho de que específicamente estos muñequitos de plástico les hacían muchas maldades tanto a las mascotas como a los niños. ¿Qué de cierto hay en esto, maestro? Existen historias, sobre todo en los lugares que tienen más zonas boscosas, ya sea empezando por la zona de Veracruz, pasando por Oaxaca, por todas estas ciudades. Inclusive hay historias en El Salvador de que aquellas comunidades que viven cerca de aquellas zonas boscosas tienen que tenerle un cuidado a las plantas, a aquel bosque, aquellas zonas en las que nadie se debe de meter, porque existen historias que ven hombres pequeñitos, muchos de un aspecto muy feo, otros de un aspecto diferente. Todos comentan que son hombres muy pequeños o criaturitas que se encuentran alrededor de estos bosques, y efectivamente hay muchas historias donde dicen que se llegan a llevar mujeres, niños o personas incrédulas que van a esos lugares, Luna. Pues muy interesante aquí el comentario del maestro Rob. De hecho, ¿qué hay de cierto o qué hay de contraproducente de las personas que llegan a tallar en madera o en cuarzo o en cualquier material que ellos llegan a hacer este tipo de figurillas? Tiene, es la misma capacidad las figuras que ya compramos hechas como los trolls o como los elfos, o tiene mucho que ver la manera en la que nosotros o el material que utilicemos para que nosotros mismos lo realicemos, maestro. Si nosotros mismos realizamos una figurita como esta, nosotros le estamos dando básicamente parte de nuestra energía. Básicamente esta figura viene de nosotros mismos y está alimentada por nuestra propia energía. Esto crea que si tú no la cuidas bien, se te puede ir en contra tuya, inclusive en unas maneras más feas que si es una figura comprada, ya que siempre sabrá dónde estás porque lleva tu esencia, Luna. Pues muy interesante lo que nos comenta, ya que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros creamos, así como nos comenta el maestro Rob. De hecho, pues hay muchas formas de despertar
a este tipo de muñequitos. Muchos dicen que con los 4 elementos, algunos, como usted lo menciona, traen alguna oración, sobre todo los trolls traen oraciones en específico, dependiendo el uso que se le vaya a dar a esta figura. Pero hay personas que también los ponen ya sea al sol, a los rayos del sol, o bien a los rayos de la luna. Quiero entender que al momento de que nosotros realizamos con nuestra fuerza, con nuestra energía, alguna de estas figurillas, y entonces nosotros los tratamos mal o les dejamos de cumplir, ¿es cuando se tornan en contra de nosotros, maestro? Efectivamente, si nosotros hacemos un trato con este tipo de criaturas, con duendes, con elfos, con algún tipo de trolls, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del trato. Pero si nosotros empezamos a tratarlo mal, o si prometimos, no sé, dejarle un poco de fruta y por una o por otra razón no se la dejaron, estos seres creen que tú estás faltando con el trato que estabas haciendo y genera que se puedan enojar, ya que pues siguen siendo unas criaturas como nosotros mismos, que si nosotros nos mienten o a nosotros nos tratan mal o sentimos un pequeño rechazo, nos vamos a enojar. Estas criaturas y estas figurillas también tienen ese mismo tipo de sentimiento, y si tú no cumples al pie de la letra con el trato que hiciste y le dejas de atender, estos seres se pueden enojar contigo y te pueden crear cualquier tipo de cosa o de discusión, inclusive familiar, porque tú estás faltando con el trato, tú no estás cumpliendo con la parte del trato, y ellos siempre lo van a hacer, Luna. Entonces estamos hablando de que estas criaturas, de que estos seres elementales son vengativos. Dependiendo de lo que tú hagas, puede ser que sí. Pues muy bien, ahí lo tienen para las personas que lleguen a tener uno o que tengan la curiosidad muchas veces, o que ya tengan uno, pues trátenlo de manera adecuada, de manera correcta. Tenemos sus preguntas ya del público antes de irnos al corte. Ivonne Osorio nos comenta: no es fácil no asustarse cuando alguna de estas figuras te hablan, pero ¿qué hay de los duendes de los bosques, maestro? Los duendes de los bosques también son seres que no son como los podemos ver en películas, en caricaturas sobre todo. Estos seres son temibles, ya que primero es su hábitat. Ellos saben dónde está cada cosa en los bosques, y después estás invadiendo lo que es básicamente su propiedad. Así que ellos se sienten con todo el derecho de poderte perder y hacer contigo lo que ellos quieran, Luna. Así es, pues aquí tenemos el comentario del maestro Rob. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no se vaya, porque regresando contestaremos a todas sus dudas y seguiremos hablando de los duendes. Así que no se mueva de su asiento, porque ya regresamos a su programa, La Hora del Miedo. En un momento regresa La Hora del Miedo. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Durante la pandemia, las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido fundamentales. ¡Claro! Porque han permitido la educación a distancia, el teletrabajo y el comercio electrónico, por ejemplo. Sí, hoy más personas en el país tenemos acceso a estos servicios. Los precios de la telefonía son más bajos. Hay más usuarios con internet, así como más estaciones de radio y canales de televisión. El IFT trabaja para que más personas estemos conectadas. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo a su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Dicho esto, quiero comentarles que ya tenemos talleres en la Hermandad. En este mes de noviembre tenemos a partir del 24 el taller de invierno La Magia del Hielo y este taller corresponde a la maestra K, a la maestra Ceci Caminos y a una servidora. Cualquier información pueden pedirlo en el chat de Magia Antigua. Dicho esto, vamos a ir con los comentarios del público, que ya tenemos algunas preguntas también por aquí. Gran Granada nos dice, hola, Silvia Castro, buenas noches, ya estaba por dormir, pero mejor me quedé. Muchas gracias, Silvia, es muy bueno tenerte por aquí. Fati Tejeda nos dice, anhelaba que ya llegara la hora para no dormir. Ivonne Osorio nos comenta, buenas noches desde Honduras, un abrazo enorme hasta Honduras. Jonathan Gómez, presente Rob Gray y Luna Blackstone, presente desde la Tierra Colorada, un beso enorme también para Argentina. Ross SSJ nos deja ahí una carita feliz y un símbolo de amor y paz. Ivonne Osorio nos comenta que no es fácil asustarse con las figuritas que te hablan, esto ya lo hemos comentado. Y dice, los duendes del bosque no son bonitos. Según cuentan personas que habitan esas zonas retiradas, los duendes, su imagen es grotesca y se roban a los muchachos y a los niños. También les pueden pedir favores de espaldas. Maestro Rob, ¿qué tiene esto de cierto? Ivonne Osorio nos comenta. Se dice muchas cosas sobre los duendes, sobre todo que les tienes que dar la espalda para que tú le puedas pedir un favor y hacer, como les vuelvo a repetir, un trato con aquellos seres. Sin embargo, no siempre esto es muy recomendable, ya que básicamente le estás dando la espalda a una criatura que te puede hacer un daño en caso de que no le guste tu presencia en ese lugar, Luna. Pues muy bien, Ivonne Osorio también nos comenta, estos seres trolls y figurillas son entidades depositadas dentro de estas, que las invitas y despiertas cuando te dicen que las activas. Creo que no son entidades dentro de estas figurillas, pero pues vamos a dejar que el maestro Rob nos comente. Realmente no son entidades que se encuentran en estas figuras, son energía de aquellos seres elementales que se encuentran en aquellas figuras. Y gracias a esta energía elemental, estos crean vida dependiendo del ritual que tú uses para poderlo activar. Pues ahí el comentario del maestro Rob. Y sí, yo tengo entendido que estas figurillas tienen dentro de ellos pues una energía que se les da la vida. Digamos que nosotros les proporcionamos también con nuestra propia energía
cuando nosotros los hacemos. Sin embargo, muchos de ellos pues son seres elementales que digamos que despiertan cuando hacemos este tipo de rituales para pues darles vida o despertarlos, maestro. Sí, así es. Tiene que ver mucho con el ritual que a nosotros nos dan, porque específicamente siempre cuando uno consigue una de estas figurillas, nos dan un ritual para poderlo activar. Esto es para que se pueda activar de una manera correcta, ya que si tú tratas de activar, no sé, algún tipo de duende, algún tipo de troll que se encarga de la buena fortuna y decides cambiarlo tú para una prosperidad o para otro tipo de cosas, vas a crear una mala influencia con la energía, que esto puede ser dañina para la figura o para el troll o para el elfo que tú estás activando, y lógicamente va a ser mal hecho, lo que creería que al hacer mal un ritual puedas crear malas consecuencias para ti, Luna. Quiere decir que todas las figurillas, bueno, tengo entendido que, por ejemplo, los trolls o algunos seres elementales en forma de figuras están destinados, por ejemplo, para el amor o para la suerte o para el dinero. Quiere decir que si nosotros les pedimos algún tipo de favor o cambiamos o tratamos de cambiar esta energía, podemos meternos en problemas, ya que estaríamos cambiando, digamos que su razón de ser, y entonces es cuando nos pueden llegar también a atacar. Efectivamente, ya que todo tiene su razón. ¿Por qué? Si tú compras algo y lo quieres cambiar porque tú no encontraste esa cosa que necesitabas y preferiste utilizarlo para otra cosa, puede salirte mal de una manera muy catastrófica para ti, Luna. Pues muy bien. Dice Ivonne Osorio, ¿pueden dar la diferencia entre duendes y trolls? La diferencia entre duendes y trolls está, para empezar, en su manera de ser. Los duendes son un poquito más menuditos, son figuras que las vas a ver parecidas a los gnomos porque realmente las tallan de esa manera, para poderla diferenciar con un troll que es un poco más grotesco, un poco más feo, un poco más robusto. Pero realmente la diferencia entre estos dos tiene que ver del lugar de donde son. Si tú tratas de comprar un duende que realmente fue manufacturado en otro lado, que no sea con una buena energía, pues básicamente comprando algo que sí puede tener una entidad diferente y te puede hacer daño. Es decir, que en estas figurillas también se pueden guardar o meter entidades, maestro. Dependiendo de quién las haga. Muy bien. Pues ahí tenemos la diferencia entre los duendes y trolls. Vamos a seguir con las historias que nos tiene el maestro también, porque tengo entendido que tenía otra historia más, maestro. Efectivamente. La siguiente historia es sobre uno de estos duendes del bosque que casi no conocemos. Estos se encargan de proteger la fauna, la flora, y persigue a aquellos que matan a más animales de los que van a comer, o que talan más árboles de los que van a utilizar. Normalmente este ser es originario de una mitología guaraní, que algunos autores difieren con esto. Es muy popular en Paraguay y en ciertas partes del sur de Brasil. También es conocido en las zonas argentinas como Misiones, Corrientes o Entre Ríos. Este ser gusta de acosar a las mujeres y de asesinar a quienes deterioran innecesariamente la naturaleza. Estos seres castigan a quienes osan pronunciar su nombre en voz alta o les faltan al respeto, imitando un silbido que, según cuentan, es escalofriante y dura hasta 30 segundos. Su nombre en guaraní se le conoce como Cuarahuyará. Otros pueden traducir esto como dueños del sol. Sin embargo, es solo un nombre aparente, pues es aquel que
Da el nombre de un viejo rojizo con un solo ojo en la frente, dientes de perro, brazos largos y enormes manos. Puede ser que, según indica el especialista Félix Coso, que no es una modalidad, sino es un ente diferenciado, un duende muy diferente a los que todo mundo conoce. Los verdaderos orígenes de su nombre habría que buscarlos normalmente al sur de Brasil, donde se le llama pombeiro, que significa al que espía, y los aborígenes de las pampas argentinas le llaman bombero. Es un explorador en marcha en la línea de avanzada cuando se está efectuando tareas de reconocimiento. De ahí se cree que su nombre puede ser una fusión de ambos o una deformación de uno u otro. Las primeras referencias a este duende llamado bombero lo muestran como un ser alto, flaco, fornido, feo y muy peludo. Sin embargo, esta versión carece de importancia en la actualidad, no solo porque prácticamente no existe información sobre la misma, sino porque de una forma que podríamos llamar casi oficial, el bombero es popularmente conocido como una especie de duende. Y esta versión tradicional, tanto en el folclore actual como el de hace décadas atrás, es la versión que se ocupa normalmente. El bombero es una especie de hombrecillo pequeño, feo, fuerte, moreno, muy peludo, de brazos largos y manos enormes, codos y rodillas sin articulaciones, por lo que esta cualidad hace que tenga movimientos toscos y grotescos. Se dice que tiene piernas cortas con pies invertidos que desorientan a quienes lo intentan rastrar. Es un enorme ser o un pequeño ser que abusa de las mujeres y que tiene una barba larga. En otras ciertas versiones dicen que la barba cubre todo el cuerpo. Tiene un sombrero de paja y una bolsa al hombro, y aunque lo de la bolsa es básicamente dudoso porque proviene de una confusión de otro ser mitológico que vive normalmente en lo que es Venezuela. Sus habilidades dicen que son diversas. Aquel ser puede hacerse invisible y delatar su presencia a través de algo sutil como un escalofrío en quien es tocado. Puede deslizarse en espacios muy estrechos, correr velozmente en 4 patas, imitar el canto de muchas aves, sobre todo de aves nocturnas, y sobre todo el silbido de una persona. Puede crear el sonido de víboras o de otros animales. La misión principal de aquel duende es el cuidar la naturaleza, vigilar el monte y velar por las vidas de los animales salvajes. Por ello, si bien este ser permite la cacería, se enfurece cuando ve que un cazador mata más de lo que podría consumir, cuando un pescador solo busca entretenerse, o cuando un leñador corta madera que no empleará, y en suma, cuando cualquiera pronuncia injustificadamente un daño a la flora o a la fauna. Su vigilancia es casi imposible de burlar, ya que supuestamente puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede él estar observando todo en una forma de lechuza. Este ser, a la hora de castigar, puede ser realmente implacable y cruel. Puede cazar niños como si fueran pájaros, los toma a la fuerza y los llevará lejos de su casa. En este caso, concretamente, en la ciudad de Chaco, en Argentina, se cree que el bombero puede chuparles la sangre a los niños dejándolos secos y los deja colgados de algún árbol. Tal y como los duendes tradicionales, el bombero puede ser travieso y fastidioso. Puede liberar a las vacas y a otros animales de sus corrales. Puede dispersar a las gallinas y otros grupos de animales domésticos o salvajes. Normalmente puede robar tabaco, desparrama maíz, consume miel si la encuentra a su alcance, y se lleva los huevos de las gallinas y tumba a los jinetes de los caballos, entre otras cosas. Particularmente conocida como la basibia, el bombero es aprovechado de su invisibilidad. Suele despertar a las mujeres con caricias malintencionadas, sobre todo si éstas duermen fuera de casa, como sucede a menudo en el verano. Algunas mujeres han sido secuestradas por el bombero y cuando regresan, muchas dicen que están embarazadas de él.
Desgraciadamente, en este tipo de afán, el pumbero, cuando se ha fijado en la belleza de una joven, de una mujer, sí las ha llegado a raptar, pero muchos dicen que las llega a hipnotizar. Sin embargo, dice que su manera de castigo es bastante salvaje a las esposas infieles, a las jóvenes que han crecido sin bautizarse, y parece que realmente es una criatura que puede ser protectora, pero también puede ser muy vengativa porque quiere. Hay quienes dicen que se han ganado la enemistad del pumbero. Si esto es así, la persona que está enemistada oirá ruidos extraños en casa. Sus objetos se mueven, las puertas se abren, cosas se caen sin explicación, o incluso hay pasos y voces sin fuente aparente. Esta persona mejor no debería de salir a cazar, pues el pumbero intentará confundirle en la espesura del bosque, y lo cual esto haría que no vuelva vivo. Otra cosa a tener en cuenta es que a alguien que puede irritar al pumbero sin llegar a ser su enemigo, este puede experimentar desagradables consecuencias y debe de rescindir seguramente de tener una enemistad con él. Las cosas que normalmente lo pueden hacer irritar, además de dañar innecesariamente la flora y la fauna, es el pronunciar su nombre en voz alta o imitarlo. Esto hará que esta criatura conteste con estremecedores sonidos y nunca jamás deben de hacerle algún regalo, pues creen que posibles consecuencias de irritarlo son episodios de temblor, mudez o confusión, estados que el pumbero puede inducir solo con uno de sus pocos roces con las manos. Todavía en la actualidad, sobre todo en los campos muy abiertos, muchos afirman tener experiencias que delatan la presencia de los pumberos, las ramas que se mueven sin motivos, ruidos de animales que no se ven. Muchos dicen que pueden ver hasta asnos sin cabeza o cosas de este tipo, sonidos de ciertas especies de ave al atardecer, animales de granja que se dispersan sin motivo aparente. Así que normalmente muchos cuentan que este es un mito que sigue a pesar de estos años en vigencia en este tipo de lugares, existiendo, y no solo la gente podría tener alguna historia sobre este ser. Sin embargo, lleva más de 20 años que no se le aparece a ninguno, y otros cuentan que pueden verlo en los árboles, fumando aquellos tabacos que él se roba, Luna. Pues muy interesante la historia que nos comenta, que nos comparte esta noche, ya que estamos acostumbrados a escuchar las mismas historias de duendes, de gnomos, de trolls y de este tipo de figurillas más conocidas o más comunes. Sin embargo, esta noche nos cuenta la historia del pumbero, otra especie de duende o espíritu que pues vemos que puede llegar a ser bastante vengativo. Ese tipo de seres no solo puede ser bastante vengativo, sino bastante peligroso, ya que parece ser que se ofende con bastante facilidad. Si incluso tú te atreves a decir su nombre en voz alta, él ya se ofende y se vuelve tu enemigo, y realmente dicen las leyendas que esto no es muy bueno porque tratará de causarte una locura o inclusive llegarte a perder en todo su extenso bosque para que no puedas regresar nunca más, Luna. Bastante peligroso esta criatura, que vendría siendo algo así como un elemental, un duende elemental, maestro. Se diría que también es un duende elemental, ya que su principal objetivo es mantener el cuidado de la flora y de la fauna del lugar, así que, como todos los duendes, al ser cuidador y protector de el elemento tierra, sí se dice que es un duende guardián y es un elemental.
pues bueno, ahí tenemos la historia del bombero. Jonathan Gómez nos comenta: en mi familia hay historias de integrantes que tuvieron contacto directo con el bombero. En Misiones se les suele dejar caña blanca, aguardiente y tabaco o cigarrillos para tener un trato, un pacto o favor o protección del bombero. Pues bueno, ya escuchábamos en la historia del maestro que esto no es muy recomendable, ya que muchas veces este bombero lo toma como ofensa. ¿Pero qué nos puede contar acerca de esto, maestro? Según las leyendas que hay en los lugares, sobre todo en la parte de Paraguay, dicen que no es muy bueno dejarle ningún tipo de ofrenda porque lo atraes afuera de lo que es la parte del bosque y lo llevas hacia las ciudades, donde cualquier cosa lo puede ofender y se puede enemistar con cualquier tipo de persona, que inclusive supongamos que está silbando una canción y este ser puede creer que se está burlando de su silbido, lo que hace que puede perderlo a una manera de venganza o lo puede dañar de una manera muy, muy fea, por lo que hay los registros de este ser, solamente porque no le gusta tu manera de ser. Aparte de que es un duende guardián que se encarga de proteger la fauna y la flora de los lugares, se ofende muy fácil una. Wow, pues miren, y hay personas que creen, que piensan o que a lo mejor por relatos les pueden dejar regalos a estas criaturas, al bombero, que estamos hablando ahorita de esto, y pues puede llegar a ser incluso hasta contraproducente, como usted nos está mencionando. Esto que quiere decir que básicamente te buscas un castigo y no una recompensa al momento de estarle dejando este tipo de regalos, puesto que este ser elemental lo tomaría como forma de burla, o si no le agrada, pues podría hacerte más daño que beneficio, maestro. Efectivamente, sabemos que existen varios tipos de duendes, sobre todo gracias a las mitologías de los lugares donde normalmente se aparecen. Un ejemplo está en México, en la zona maya, donde a estos duendes se les llama aluches. Y gracias a lo que ellos dicen sobre los aluches, sabemos qué se debe y qué no se debe de hacer. Sin embargo, supongamos que hay una visita de un aluche en un lugar donde no se conoce y creen que es un duende al que le tienes que dejar algún tipo de ofrenda o algún tipo de cosa para hacer un trato, porque en otros tipos de duendes sí son efectivos para hacer tratos. Sin embargo, al no saber con qué tipo de elemental te estás cruzando, no deberías de suponer que éste te puede hacer un trato a tu bien, sino ese tipo de ofrenda o ese tipo de cosa puede ofenderlos y te puede secuestrar o puede hacerle daño a tu familia, Luna. Muy interesante. Estamos hablando que entonces cualquier tipo de duende, troll, bombero o cualquier tipo de elemental trabajan a su beneficio, no a beneficio tuyo. Efectivamente, ya que ellos siempre van a buscar el beneficio de lo que ellos tienen que hacer. Si se meten en este momento en un bosque donde quieren quitar árboles para crear una nueva carretera, normalmente existen personas que trabajan en este tipo de cosas, en este tipo de construcciones, que gracias a los lugareños le dicen, ahí no te metas. Existen personas en una parte de Chiapas que estaban creando una carretera y mejor la dejaron a medias porque muchos cuentan que sentían como les aventaban piedras, les robaban los aparatos, les escondían las llaves para la maquinaria pesada, cuando realmente no tenía explicación para todo esto. Ya entrada la noche, inclusive varios trabajadores se llegaron a perder durante días y ellos creían que habían pasado apenas horas adentro de aquella parte del bosque,
Muchos de ellos cuentan haber visto aquellos seres, aquellos aluches. Cerca de ellos, algunos comentan que inclusive fueron secuestrados y amarrados y directamente les dijeron: dejen de estar destruyendo la selva, porque si no nosotros los vamos a destruir a ustedes. Entonces, estos seres elementales se les tiene que tener respeto y sobre todo mucho cuidado, Luna. Pues sí, y fíjese que dentro de todo esto malo que los puede llegar a hacer, el hecho de que les digan basta, que les quiten sus herramientas o que se lleguen a perder, digamos que no es una consecuencia tan grave como la cual puede llegar a ser una maldición o ya un daño físico bastante fuerte. O sea, ya estamos hablando de que este tipo de seres podrían incluso llegar a matar a las personas. Y bueno, Osorio nos comenta: a la fecha, con la tecnología de hoy, podemos encontrar en internet videos de seres filmados en zonas solitarias. Así es, pero tengan cuidado porque muchas veces, hablando de la tecnología, este tipo de videos pues son truqueados y muestran cosas que realmente desinforman en lugar de informar a las personas. Los duendes conocidos en estas zonas selváticas son respetados y temidos por los lugareños. Dicen que si se les cruza deben darle la espalda y no verle a la cara. Si les habla, contestar diciendo no me interesa, yo me voy. Caso contrario te pueden volver loco y esas son cosas que ocurren a menudo. Esto es lo que nos comenta Ivonne Osorio, maestro. Efectivamente, así como dicen las leyendas del Pombero, ellos no buscan hacer tratos. Sin embargo, si tú te metes a la zona donde están ellos, tampoco son visibles hacia una persona. Ellos se pueden transformar en cualquier tipo de animal para poderte observar y vigilar. Existe una historia en Veracruz donde un niño empezó a hablar con uno de estos duendes y le empezaron a decir que si estaba hablando con un amigo imaginario. Muchas veces no le prestamos atención a los niños que están hablando con un amigo imaginario cuando realmente están hablando con cualquier otro tipo de ser. La mamá de este niño no le prestó atención absoluta a lo que le decía, a la descripción que le estaba diciendo sobre todo de aquellos seres. Y un día, este niño en la noche salió de su cama, se salió de su casa. Al momento de escuchar la puerta abrirse, la mamá se dio cuenta de que algo no estaba bien y se fue directamente a buscar a su hijo, y dice que inclusive ya habían cruzado un río que era bastante peligroso de cruzarse solamente a simple pie. Tenías que buscar una parte de un puente para poder cruzar este río. Y dice que cuando vio a su hijo a lo lejos, iba acompañado de un ser pequeño, de un duende, igual al amigo imaginario, que se supone que era imaginario para la señora. Cuando se metió al bosque, ella intentó poder rescatar a su hijo, y sin embargo hasta la fecha no ha sabido nada de él, Luna. Pues muchísimas historias sobre este tipo de seres. Pero estamos llegando a la parte final de este programa. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están apoyando, que nos ayudan a compartir el programa. Muchas gracias. Sin ustedes esto pues no podría ser posible. Si quieren seguir hablando de este tema, los esperamos en el chat de Criaturas Nocturnas, donde podemos compartir más acerca de este tema o de muchos temas más. Antes de despedirnos, maestro, ¿quisiera compartirnos algún último comentario acerca del tema? Sí, Lunita, muchos de nosotros podemos creer en fantasmas, podemos creer en cosas paranormales, podemos creer incluso en espíritus, pero cuando nos hablan sobre aquellos seres elementales, creemos que o son fantasía o son un cuento o estas cosas no existen. Tenemos que tenerle respeto, sobre todo a la naturaleza, a las leyendas de aquellos seres elementales,
porque inclusive pueden ser más peligrosos que un espíritu obsesor, Luna. Así es, hay que tener la mente abierta, sin embargo, hay que tener respeto y agradecimiento siempre ante todo. Y pues bueno, los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya hemos dejado en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.